esa palabra, esa enseñanza a sus discípulos, porque dice ahí en el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Había una multitud alrededor de ellos en aquel tiempo, pero llegaron sus discípulos, dice, y el Señor empezó a abrir su boca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Muchas veces estamos rodeados de una multitud de personas, ¿sí o no? Pero abrimos nuestra boca para hablarles de Jesús. Muchas veces nos quedamos callados y tenemos un tesoro extraordinario y un conocimiento que podemos nosotros ser parte de esos embajadores, de transmitir el reino de Dios, de que el mundo sepa que usted y yo somos hijos de Dios. Pero aún teniendo esa multitud muchas veces a nuestro alrededor, y muchas veces usted no necesita una multitud a su alrededor, con una alma que tenga ahí a su lado, que tenga necesidad de que usted pueda hablarle de ese Cristo maravilloso que cambió su vida, que lo que está haciendo el Señor hoy en su vida puede cambiar y transformar esa vida que tiene necesidad de conocer al Dios que usted y yo hoy conocemos. Por eso nos dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Si desglosamos la palabra misericordia, empieza diciendo miseri, como hablando de miseria. ¿Cuántos de nosotros éramos o vivíamos en una condición de miseria? No de una miseria material, porque podíamos tener todo lo material y vivir en opulencia, pero éramos miserables espiritualmente. No conocíamos de esa bendición maravillosa que hoy nosotros podemos gozar, y desconocíamos la misericordia de Dios. Entonces, Dios vio nuestra miseria, y cardio o cardi, que proviene de cardio, nos lleva a entender que es de un corazón que se conduele, que un corazón que ve el dolor de el prójimo, que ve el dolor de otra persona. En pocas palabras, misericordia viene a resumirse de esta manera: es hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, porque el Señor lo dejó todo por usted y por mí. Extendió su misericordia para nosotros, para con nosotros, que no la merecíamos, pero por esa misericordia hoy usted y yo y todos los que estamos presentes es que podemos decir gracias, Señor, por tu misericordia, porque se extendió para con nosotros. Entonces encontramos que Moisés fue el mediador de la antigua alianza que quedó escrita en las tablas de la ley, y Jesús, nuestro Jesús, es el mediador del nuevo pacto. Pero ese pacto no quedó escrito en piedras. Ese pacto hoy está escrito ¿en dónde? En el corazón. Aquí en nuestro corazón. Y qué hermoso es que ahora usted lo tiene ahí plasmado, y que a través de ese pacto que quedó escrito en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, Moisés transmitió lo que había recibido de Dios, pero Jesús empezó a enseñar ahí en el Sermón del Monte con autoridad propia, porque Él es el Dios hecho hombre. Dejó su trono de gloria para bajar a esta tierra, haciéndose hombre por amor a usted y por amor a mí, ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para que usted y yo fuésemos redimidos y pudiésemos tener esa reconciliación nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y Él vino y dijo estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Cumplirla. Para cumplirla. Demostrando entonces, o esto significa que la enseñanza de Cristo no estaba descartando la Torá, la ley o el Pentateuco, ¿verdad? Porque así se le conoce a ¿cuáles libros, amada iglesia? A los primeros 5 libros, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Gloria a Dios.
mientras que Moisés dio esos mandamientos a un pueblo que recién estaba o había sido liberado de la esclavitud de Egipto, Jesús empieza a instruir en esa montaña a una humanidad que estaba esclavizada por el pecado, y empieza a mostrar el camino hacia la verdadera libertad. Por eso es que hoy podemos decir con convicción que Jesús es ese nuevo Moisés, pero mucho mayor que Moisés, y no solo explica la voluntad de Dios, sino que encarnó en sí mismo, y que hoy usted y yo podemos decir: gracias, precioso Dios, porque encarnaste, porque enviaste a tu Hijo, porque me rescataste y porque hoy me dejaste este manual que está en mis manos para poder conocerte aún más. Y por eso es importante que no dejemos de leer la palabra de Dios, de que tengamos ese tiempo de comunión con el Señor, de que tengamos ese tiempo de lectura de su palabra y que podamos aprender más de Jesús. Entonces las bienaventuranzas nos dicen que la verdadera felicidad, o lo que el Señor Jesucristo está enseñando, es que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, que tenemos que despojarnos y que tenemos que conocer quién es verdaderamente nuestro Dios. Y este sermón de la montaña comienza precisamente con un llamado sorprendente. Jesús, en lugar de dar mandamientos de una manera legalista o de imponer cargas como lo hacían los fariseos, inicia con promesas de bendición. Y ahí encontramos esta maravillosa palabra en los versículos del 1 al 12, las bienaventuranzas de este sermón tan maravilloso y que viene a ser una bendición para nosotros y que constituye precisamente esa base en la que nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos, tenemos que practicar y tenemos que desarrollar en nuestra vida diaria. Vimos ya la primera bienaventuranza, que fue: bienaventurados ¿qué? Los pobres en espíritu, porque ¿qué? Porque ellos de ellos es el reino de Dios. La segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos recibirán consolación. Vimos la siguiente enseñanza o bienaventuranza, que habló o habla sobre bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Y vimos también: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hoy entramos a esta enseñanza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia es más que compasión, implica acción en favor del necesitado, implica perdonar, implica ayudar, consolar y levantar al caído. ¿Cuántos en nuestra vida, amado hermano, no nos hemos visto en algún momento necesitados? Y buscar, o si alguien llega a levantarte espiritualmente, o nos ha tocado ver algún hermano en Cristo que por alguna circunstancia volvió atrás, ¿nos duele o hemos sido indiferentes a esa necesidad que puede estar viviendo ese hermano, esa hermana, esa familia, y nos da lo mismo si lo vemos batallando, lo vemos sufriendo y no nos duele en lo más absoluto? Por ello es importante que hoy nosotros podamos entender esta bienaventuranza. Bienaventuranza